Vamos a continuar con la última ponencia de esta jornada matutina del Coloquio Veracruzano de Otoño. Les doy que tomen asiento, por favor. Antes de ello, quisiera que le demos la bienvenida, por favor, a parte del panel que tenemos en la jornada vespertina. Se encuentran ya con nosotros estos magníficos beisbolistas, glorias veracruzanas del deporte veracruzano. Luis Meré Gómez, muchas gracias por su presencia, está con nosotros aquí. El aplauso también para Ramón El Abulón Hernández Zamudio. Y quien es experto también en deportes, Alejandro Toledo, bienvenido. Muchas gracias. El tema con el que continuamos es Luis Pirata Fuente, el nacimiento del héroe en el fútbol, a cargo de Mauricio Mejía Velázquez. Mauricio Mejía Velázquez es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el editor de las secciones de Deportes, Cultura, Espectáculos, Ciencia y Tecnología del periódico El Financiero. Fue director editorial del programa Ludens, que se mantuvo 5 años al aire en Canal 22. Ganador del Premio Pantalla de Cristal 2010 por Mejor Guión. Y ganador del Premio al Mejor Programa en Vivo de la Red de Televisoras Públicas de México. Logró que en 2010 los Juegos Olímpicos de Invierno fueran transmitidos por primera vez en una televisora pública en México. En 2007 fue ganador del Premio Alemán en México por su cobertura del Mundial de 2006. Fue becario del Instituto Goethe de Berlín en 2006. Él es autor del libro Boxeo MX, Historia de 20 ídolos mexicanos. También de Blue Demon, Memoria de una máscara y de Historia de los Mundiales. Y es uno de los autores que conforman una antología de la migración en México. Fue editor de deportes de la revista Proceso, del Independiente y del diario Monitor. Es colaborador además de Letras Libres. En el Coloquio Veracruzano de Otoño impartirá la conferencia Luis Pirata Fuente, el nacimiento del héroe en el fútbol. Adelante. Bueno, muchas gracias a la rectora Sara Badón de Guevara, al doctor Enrique Frescano por permitirme estar aquí con ustedes. Creo que ya nos vamos a quedar en familia, ya todos se fueron, bueno, mucha gente se fue. Sí, originalmente quería platicar sobre el tema, y para que no estemos como en el terreno del que habla y ustedes reciben, vamos a hacer un poco más interactivo. ¿Qué les parece? Originalmente iba a platicar sobre el tema del Pirata Fuente como héroe. Vamos a llegar ahí, pero me gustaría participar con ustedes una especie de conversación. ¿Qué creen que tenga de relación las palabras navegar, arroba, esas palabras que utilizamos hoy comúnmente, con el deporte? Hoy decimos, visita mi portal. ¿A alguien se le ocurre el origen de la palabra deporte, de dónde viene? ¿Propuestas? Le debemos a un escritor e investigador español la investigación sobre la palabra deporte. Y la palabra deporte viene de un personaje muy interesante de la historia, Guillermo de Aquitania, que era trovador y entre otras cosas que nos ha dejado son poemas a su novia, a la que llamaba La Peligrosa, con cierta razón. Resulta que este personaje nos ha dejado varios poemas y, digamos, obras literarias muy interesantes, entre ellas las palabras que ha utilizado para dejar de legado a la historia es la palabra de Porto, una palabra provenzal que significaba el divertimento de los marinos en el puerto. De esa palabra de Porto viene la palabra deporte. Miguel de Pernavieja encontró en el Cantar del Mío Cid 300 y pico de veces utilizar la palabra de Porto para referirse a actividades deportivas, no solo de los marinos, sino también de Rodrigo Díaz de Vivar, esa obra fundamental del español. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la palabra deporte con el lenguaje del Twitter, de los portales de ahora? Justamente la revolución industrial. El deporte es hijo de la revolución industrial y fue navegando por todo el mundo gracias a los ingleses de puerto en puerto. El fútbol llegó a los puertos de América, pongamos Montevideo, pongamos Buenos Aires, pongamos Río, pongamos Veracruz.
Fue de puerto en puerto la revolución industrial que llevó el deporte a todos lados, es decir, el de puerto, estamos de puerto de alguna manera, estamos a 100 kilómetros del puerto, y por eso me suena lógico que los historiadores de Orizaba digan que el fútbol nace en Orizaba y no en Pachuca, como nos han querido vender la idea. Claro, sabemos que Pachuca tiene una posibilidad económica de comprar periodistas y comprar los medios de comunicación y quitarle a Orizaba, digamos, el lugar de nacimiento del fútbol soccer. No es en Pachuca, es en Orizaba. Está documentado. ¿Por qué? Es lógico. Los ingleses llegaron al puerto de Veracruz y hasta donde entiendo, Veracruz está más cerca hoy del mar que Pachuca. Bueno, no sé si la geografía ha cambiado, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que el deporte se fue propagando por los ingleses, que promovieron la corbata, por supuesto, también, y muchos años después el rock and roll. Pero asistimos al deporte gracias a la revolución industrial. ¿Qué produce la revolución industrial además del deporte? Produce el ocio. Estamos platicando de una actividad en la que cubrimos nuestro ocio, lo que cuando la clase trabajadora inglesa empieza a tener tiempos de descanso, necesita organizarse para practicar lo que ya teníamos antes, prácticas deportivas. Nos hemos dado cuenta, gracias a Eric, gracias a la doctora Cristina, que México hacía deporte desde mucho tiempo antes. De hecho, desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles, quiero decir, que es el nacimiento del Estado Universal. De hecho, en Veracruz se encontró la primera pelota vulcanizada, digamos, tiene 3000 años de antigüedad. Ya en Cuicuilco se practicaba deportes y en el Tajín también se practicaba el juego de pelota. Hoy vemos muchas, digamos, relaciones deportivas entre México y Estados Unidos gracias a los oaxaqueños que practican el viejo juego de pelota mixteca en un dual meet con la gente de California. Es decir, la pelota ha ido recorriendo todo este terreno, la pelota mexicana, desde la zona maya hasta California. Por ahí dicen que la palabra Seattle significa Seacatl, que desde por allá andamos buscando la náhuatl. Entonces, lo cierto es que hoy se llevan a cabo partidos Estados Unidos-México de pelota mixteca. O sea, ¿por qué los estadios, la pregunta de Eric, ¿por qué los estadios eran tan grandes, de 120 metros? Porque habíamos inventado la vulcanización de la pelota. No sé si alguien ha estado en un juego de pelota, pero la pelota alcanza dimensiones muy largas. Es una relación que tenemos con el mundo. Decía Johan Huizinga, un autor holandés maravilloso, que la cultura no es madre del juego, es justamente al revés. El juego es padre de la cultura. Y si le hacemos caso a Johan Huizinga, tendremos, la verdad, muchas formas de verlo. Antes de saber leer, aprendimos a jugar con las letras. Antes de poder hacer una evolución, digamos, larga de la maratón, jugando aprendimos a caminar. Jugando es como creamos. La palabra deporte en general concreta una actitud humana enteramente primaria. Antes de tener conciencia de la cultura, la conciencia de la poética, la conciencia del arte, la conciencia de la literatura, de la escultura, tenemos conciencia del juego. O sea, lo primero que hacemos, y eso es muy fácil verlo con los niños, con los bebés, es jugar. Jugamos a crear. Entonces, me parece que es muy interesante el tema de la recuperación de Johan Huizinga, que tiene un libro que les recomiendo, que se llama Homo Ludens, es decir, el hombre que juega, ¿no? Si la función aristotélica era el son politikon, el hombre es un animal político. Después tendríamos la conciencia del hombre que antes que ser un animal político es un animal social. Lo que dice Johan Huizinga es que nos juntamos en sociedad justamente porque nos gusta jugar. Y del juego han nacido todas las expresiones artísticas, y luego José Ortega y Gasset diría, no solo las artísticas, la política en el origen deportivo del Estado, diría Gasset, la política es el arte del juego, convertido en un antagonismo entre dos culturas enfrentadas. Él habla de las relaciones tribales entre una aldea y otra aldea y la conformación paulatina de las grandes ciudades. Si lo vemos, no está tan equivocado Ortega y Gasset. Si podemos ver el deporte en todos lados, veremos que el juego derecha-izquierda es
exactamente el tema agonal de los viejos griegos, el enfrentamiento permanente entre lo que se complementa y se enfrenta. La palabra agón, que es una palabra enteramente deportiva en Grecia, significa justamente lo que está enfrente. Si lo vemos en nuestra vida cotidiana, veremos que la lucha libre es exactamente el juego del bien y del mal. Por ejemplo, el santo enfrenta a Blue Demon. Es el melodrama permanente que ha regido a México desde hace muchos años, el bien contra el mal. Entonces, Ortega y Gasset me parece que plasma muy bien esta relación. El enfrentamiento es lo que produce el juego deportivo de la política. ¿Qué nos ha pasado en México? A ver, yo si les preguntara ahorita, ¿tenemos una cultura deportiva en México? ¿Qué contestarían? ¿Sí o no? Bueno, hay mucha gente que diría, con mucha razón, no. Ya vimos que, pongamos el ejemplo de Veracruz. Uno llega a Veracruz sin darse cuenta que el gran acontecimiento que sería después la conquista de Tenochtitlán tiene un rito simbólico en la Antigua. En la Antigua se produce la primera carrera deportiva con el regreso del caballo con Hernán Cortés a su viejo continente. El caballo es de América y regresa con Hernán Cortés y se realiza una carrera parejera en la Antigua. Ese es el nacimiento de la relación deportiva del mexicano con el caballo. Es casual que a caballo se haya construido la República, que a caballo se haya llevado a cabo la creación de las grandes ciudades con las postas en Nueva España. No es casual que la independencia se haya realizado a caballo, tampoco es casual que la revolución se haya llevado a caballo, y tampoco es casual entonces que la primera medalla de oro de México en Juegos Olímpicos sea a caballo. Si vemos el deporte en todos lados nos vamos a dar cuenta que hay una relación clarísima entre la historia de México y su deporte. Para los que digan que México no tiene una relación cultural deportiva, les diría que en 1808, antes de hablar de independencia o de llevar a cabo la independencia, Wenceslao Sánchez de la Barquera ya tenía su primera tesis sobre la gimnástica en México. Y tenía tan avanzado el perfil de lo que debía hacer México en deportes que recomendaba lo que debían hacer los niños y las mamás de los niños para la práctica deportiva. 2 años antes del inicio de la Revolución de Independencia. Y para quien diga que no, pues también habrá que recomendarles los textos de Francisco Zarco sobre el tema de la venta de camisetas y cómo las mamás se podrían dedicar a lavar ropa, las camisetas deportivas, para promoverlas en una especie como de formación de una industria de la ropa deportiva. Mucho tiempo después, esa idea se llamaría Nike o Adidas. Bueno, entonces sí tenemos una relación con el deporte, es un hecho. Los mexicanos hacemos deporte desde hace muchos siglos. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Por qué no tenemos, como decía Ibar Cisniega, que yo me quedé con ganas de preguntarle muchísimas cosas a Ibar, ¿por qué no tenemos hábitos culturales tan sólidos como los ingleses, como los franceses o como los norteamericanos? ¿Alguien tiene alguna digamos, solución a la pregunta? Porque no hemos sido capaces de tener conciencia de la riqueza cultural que tiene México a través del deporte. La verdad es que yo quería platicar sobre Luis el Pirata Fuente, que inaugura una época interesantísima para el México, digamos, industrial. A la Revolución Mexicana le debemos la industrialización del deporte y la industrialización de México. No es casual, ya que vimos la experiencia de Gran Bretaña en materia de su propia revolución industrial, que la revolución industrial y la revolución mexicana se monten en la práctica deportiva. Van a ser los hombres de a caballo, los generales, los que construyan los primeros clubes, las primeras experiencias organizadas del deporte mexicano, las federaciones y los clubes que de alguna manera van a estar instalados también en, digamos, las universidades, en el ejército y en los politécnicos. O sea, van a ser militares los que van a encontrar la pacificación de México a través del deporte. A mí me parece que lo que viene después de esta gran efusividad que tuvo México a principios del siglo XX en materia de deportes, no se concretó gracias a que el aparato político, es decir, la formalización institucional de la política de la Revolución Mexicana,
me convenía que México no practicara deportes. O sea, me parece que hay algo que Pierre Bourdieu llama la conquista simbólica de la juventud. Es decir, al PRI, en un momento dado, a la clase política, a la clase intelectual mexicana, no le interesaba el deporte. Le interesaban, sí, las artes, que representaban muy bien una idea de nación. Pero el deporte no estuvo incluido en el proyecto de nación que se cimenta después de la Revolución Mexicana. Y eso me parece que lo estamos pagando todavía. Vamos a poner un ejemplo. Estados Unidos nace como un pero también nace como un proyecto deportivo. Le debemos a Alexis de Tocqueville y le debemos ahora a nuevos investigadores norteamericanos la importancia que tiene el béisbol en Estados Unidos como símbolo de la unidad de las repúblicas. No es casual que un personaje tan importante como Lincoln en la Guerra de Secesión utilice al béisbol como un símbolo de la recuperación de la identidad entre norte y sur. Con Lincoln, que fue jugador de béisbol, los norteamericanos aprendieron que podían tener la diferencia sobre el tema de la esclavitud llevada a cabo en un campo de béisbol, y Lincoln se va a convertir casualmente en el primer héroe de la vida real de la nueva identidad de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay deporte que tenga más carga simbólica, política, religiosa, incluso, por ahí nos podemos meter al tema masónico, que el béisbol. Para los norteamericanos el béisbol es algo más que un deporte. Los mexicanos no tenemos ese deporte que sea algo más, porque no hemos fabricado la figura de los héroes deportivos. Los norteamericanos, y eso me parece que lo intuye un poco Tocqueville, los norteamericanos van a inventar en el héroe deportivo al símbolo de la identidad colectiva norteamericana tan diferente. Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos a Cassius Clay, tenemos a Babe Ruth, tenemos a Michael Jordan como símbolos de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa el concepto héroe? A ver, en la época griega antigua, todo estaba regido por dioses. Hay una palabra muy bonita que dice, todo estaba lleno de dioses. ¿Sí? Todo estaba lleno de dioses, que recupera Seferis, un poeta griego, pues digamos, había una convivencia divina. Después llegaron los héroes, los hijos de dioses y hijos de mortales. Entonces, los héroes nos dejan una obra maravillosa que se llama La Ilíada, que a final de cuentas no es más que un evento deportivo. El primer cronista deportivo del mundo se llama Homero, que era ciego, y el canto 23 de la Ilíada es una maravilla sobre lo que significa la conformación simbólica para Grecia de dos personajes centrales. Aquiles, que va a jugar un pleito de espadas, esgrima a final de cuentas, contra Héctor. El deporte estaba muy ligado a la concepción divina, poética y política de Grecia. A partir de 776 a.C., los griegos contabilizan sus tiempos en Olimpiadas. A ese grado llegó el deporte. Digamos que gracias a Homero tenemos la capacidad de encontrar el valor de este personaje entre divino y terrenal que va a crear la conformación de los diferentes lugares de Grecia. Después de los héroes llegaron los atletas. En Olimpia se festejaba al atleta. La palabra atleta viene del Altis, o sea, el lugar donde se llevaban a cabo las competencias en la maravillosa Olimpia, es el lugar que es meta y sombra para los griegos. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando tenemos la conformación de un personaje tan interesante como el Pirata Fuente, que nace en 1914, es decir, a la mitad de la Guerra Civil Mexicana de 1910 a 21, él nace en 14, se va a intuir la formación justo en Veracruz, o sea, el lugar donde se llevaron a cabo las parejeras, en Veracruz, el lugar donde nace el fútbol. No es casual que sea aquí donde Luis el Pirata Fuente, hijo de españoles que llegaron en barco, volvemos al tema, el barco es el que va propagando el deporte no solo a México, sino a China, a Japón, a Tailandia, a donde quieran. En barco llegó el fútbol también a España, ¿no? Y no es casual que se llame pirata, si estamos hablando de barcos. Este personaje
que no cuajó porque todavía no teníamos conciencia, como no la tenemos todavía hoy, de la recuperación heroica de nuestros atletas. Tenemos aquí a dos grandes atletas, tres grandes atletas, Mano Santa se fue, pero bueno, para poner un ejemplo, tenemos aquí a tres grandes personajes a los que el Estado mexicano les ha fallado, porque no hemos transformado las obras de nuestros grandes atletas en una identidad colectiva. A mí me hubiera gustado que se quedara Ibar, porque yo sí se lo quería preguntar, ¿por qué las instituciones del Estado no promueven las figuras deportivas como los estadounidenses para que los niños se quiten esas cuatro inconvenientes para no hacer deporte? Si tuviéramos la generosidad como sociedad de transformar a los grandes deportistas en ejemplos a seguir para las siguientes generaciones, como sucede en Estados Unidos, entonces Luis el Pirata Fuente nos diría mucho más que una figura perdida en la historia de México. Una historia perdida porque, pues sí, alguno dirá, pues perteneció al equipo que no calificó a los Juegos, al Campeonato Mundial de 1934 en Roma. Pero si alguien tuviera la oportunidad de leer las páginas de Mi amante del fútbol de Fernando Marcos, se cautivará con la figura de Luis el Pirata Fuente. Pero lo que le pasa a Luis el Pirata Fuente le pasa a Joaquín Capilla, a Beto Ávila. Veracruz tiene a uno de los grandes deportistas de este país, Beto Ávila. Es más recordado, más festejado, y los números de su carrera están perfectamente claros en el deporte de los Estados Unidos. En el béisbol de las grandes ligas están contabilizadas entradas, movimientos, las veces que se paró al bat, las veces que bató de jonrón, lo que quieran. México, yo diría aquí que lo que tenemos que hacer es compartir una inquietud. ¿Por qué si tenemos gran deporte y hemos sido deportistas desde hace 3000 años, por qué los deportistas no son héroes en este país? Yo soy reportero y por eso, más que responder, me hago preguntas. Yo creo que tenemos un problema grave. No hemos convertido al héroe mexicano en una narrativa para todos. No los hemos hecho relato. Es gravísimo. Les quiero decir que, por ejemplo, uno que tuvo la oportunidad de repente en caminar en las calles de Río, hay palabras que son impronunciables para los extranjeros. Una de ellas se llama cuestionar a Pelé. El rey es el rey. Imposible en Buenos Aires poner en duda que Diego es Dios. ¿Sí? Muchos decimos, es que Argentina es muy futbolera. Argentina ha construido una gran parte de su identidad ante la ausencia de un Estado. En medio de 150 años de conflictos políticos, la sociedad ha trasladado casi inconscientemente o involuntariamente, podemos llamarlo, en términos políticos, a la relación con el fútbol, donde no está la política. Entonces los argentinos tienen un gran lazo de identidad en la pelota. Los mexicanos, ¿en qué deporte nos sentimos identificados? La pregunta es mucho más difícil de responder que lo que decía Ibar, el número de practicantes, o lo que decía la doctora, o lo que decía nuestro querido Eric. Yo creo que el tema es mucho más, digamos, mucho más profundo. Podemos tener una sociedad con altos niveles de deporte en práctica cotidiana. Podemos tener, les gusta mañana, 12 medallistas olímpicos. Se puede hacer, porque bueno, al final de cuentas, el deporte mexicano está estructurado con base al garbanzo de a libra. Es lo que se dio. Ejemplos de la falta de continuidad en proyecto de nación en materia de deporte son muchísimos. Se nos murieron los hermanos Rodríguez. ¿Qué vino después? Tuvimos que esperar a que llegara Checo Pérez para volver a tener el hábito, la costumbre del automovilismo. A pesar de que nos gusta el automovilismo, porque las carreras panamericanas significaban un evento cultural para las generaciones que no tenían otra forma de entretenerse que salir a casa, a la vera de la carretera, y ver pasar a Juan Manuel Fangio. Raúl Ramírez se nos fue y no volvimos a tener un 5 lugar del mundo en tenis. Ana Gabriela Guevara consiguió una medalla olímpica y no ha pasado nada en esa disciplina después.
O sea, no hemos generado la estructura deportiva suficiente, y yo por eso agradezco mucho al doctor Florescano y a la Universidad de Veracruz, porque me parece que ustedes en la universidad es donde tienen que discutirlo. Está claro, como decía el doctor, que los medios de comunicación han contribuido al dominio simbólico de la juventud. La gente no practica deportes, ve deportes. Es terrible. Yo fui a Brasil a dar una conferencia sobre los hábitos de la televisión mexicana, los megaeventos deportivos. Es increíble la capacidad de dominio de las televisoras para que nos contaminen de NBA y no practiquemos básquetbol. Es un dominio político, un dominio comercial, porque lo que quieren es que consumamos. A final de cuentas es hacerte de la plusvalía corta o grande, pequeña o grande, de los mexicanos. Es un asunto enteramente comercial. Es el dominio por lo poco que te queda de tu salario. Y la prensa ha jugado el papel de comparsa. Tenemos en nuestras páginas deportivas información de la NFL, del béisbol de las Grandes Ligas, de Fórmula 1, y yo no sé quién recuerde un reportaje local sobre los deportistas locales que tengan proyección para Veracruz y que tengan identidad para el nuevo estado de Veracruz. Ese es un problema grave. Podemos resolver los problemas científicos con la ciencia. Podemos resolver los problemas económicos con la economía. Pero entender lo que está pasando con nuestro deporte y bajarnos a hacer las preguntas más básicas, me parece que sí nos requieren mucho más de reflexión. Y es aquí en la universidad, en las universidades del país, donde creo que tenemos que discutirlo. O sea, ojalá la Universidad de Veracruz, ojalá la Universidad de Querétaro, la Universidad de Nayarit, la Universidad de Chihuahua, empiecen a discutir el deporte como un hecho político, como un hecho social. Porque en esta industria que nos ha llevado a la no práctica del deporte, como decía la doctora en la mañana, está un dominio político. Ningún presidente de la República ha convertido al deporte en un asunto de interés nacional. Perdón, Alemania es un país que encabeza las listas permanentemente del medallero olímpico de invierno y de verano, pero para Alemania la literatura, la poesía, la filosofía, el deporte y la maquinaria son fundamentales. O sea, no podríamos entender Alemania si no tiene lo demás Alemania. Se llama bienestar. El deporte forma parte del bienestar. ¿Por qué con el tema de la figura del héroe? Porque si tenemos héroes deportivos, vamos a hacer que más chavos crean y obliguen al Estado, porque también se trata de eso, obligar al Estado que ajuste sus políticas de bienestar a las prácticas deportivas. Es lamentable, la mitad de los municipios de México no tiene una instalación deportiva. Más de la mitad de las instalaciones que tenemos no tienen alguien que enseñe las reglas básicas del básquetbol. Y si las tienen, ¿qué creen? No hay aros en la cancha. Malas noticias. Decía Ibar, el tema de Chiapas. El básquetbol se ha convertido en un deporte muy popular en Chiapas. No crean que porque el gobierno ha intentado promover la práctica del básquetbol en las comunidades alejadas de ese estado. No. Es por la penetración de las religiones protestantes en las comunidades indígenas. Las comunidades protestantes que han entendido la carencia, bueno, lo vivimos hace casi 20 años con el movimiento del ZLN, han entendido que el básquetbol puede ser una forma de integración y de evangelización, también desde el punto de vista político. No se olviden que los acuerdos de San Andrés Larrainzar se firman en una cancha de básquet, porque representa simbólicamente la plaza de esa comunidad. No es meramente deporte, ¿eh? O sea, si seguimos creyendo que el deporte es la sección blanda del diario, estamos equivocadísimos. La industria más sólida en la era, por eso tenía también la razón sobre el tema de la revolución industrial. Estamos en la revolución de la información. La industria más sólida en el intercambio de mercancías contemporánea, siglo XXI, hoy, ¿qué día de noviembre? No sé en qué día vivo, es el deporte. El deporte y el entretenimiento son las grandes bases de la cultura universal en materia económica. ¿Cuánto gana la FIFA cada año?
500,000 millones de dólares. Solo la FIFA, ¿eh? ¿Cuánto genera la NBA? ¿Cuánto genera la Fórmula 1? O sea, estamos hablando de la industria más importante en materia económica. Entonces, no tomemos el deporte como un hecho aislado. Es la actividad de mayor consumo para los habitantes que en este momento estamos en la Tierra, por diferentes manifestaciones, el básquet, el vóley, por la que quieran. No hay un día en que no estemos cerca del deporte. ¿Por qué México no está en ese terreno? O sea, que México califique o no califique al Mundial, me parece una discusión bizantina. La sociedad mexicana, ¿qué gana si México gana el Mundial? Ya vimos que ganando los Juegos Olímpicos no nos pasó nada. Pero, si lo vemos desde la carga simbólica, para las generaciones que vienen, haber ganado los Juegos Olímpicos del 2012 significa que sí se puede. Cosa que mi generación, la generación de antes de la guerra, no se hubiera imaginado nunca. Porque en la conquista simbólica y política de la juventud, todavía hasta mi generación, era México no puede. Eso sí es bien importante. México es el país de los ratones verdes. El mundo nos quedaba lejos. Ahora que estamos en la cancha mundo, gracias al Tratado de Libre Comercio, que yo me acuerdo de un artículo del doctor Enrique Florescano, publicado, si no me equivoco, en Memoria de Papel o en aquella revista Metas, o no me acuerdo, aquella revista de Conaculta, de las primeras de Conaculta. El doctor Enrique Florescano decía, a ver, ¿cuál va a ser la nueva identidad de los mexicanos con la llegada del Tratado de Libre Comercio? Cuando debatíamos, imagínense, estamos tan cerrados en aquella época que parecía que la llegada del Tratado de Libre Comercio, que es un tratado comercial, ¿no?, era que los mexicanos ya no íbamos a comer tortillas, íbamos a comer hot dogs, ¿no? Ese era el debate, así de provinciano el debate. Pero el doctor Enrique Florescano decía algo bien interesante. Los nuevos mexicanos van a ser los que tengan una identidad colectiva interna, pero también una relación con el mundo. Visionaria forma de verlo. Los mexicanos de hoy se sienten identificados con el mundo. Hay nuevos hábitos culturales para los mexicanos de ahora. No les son ajenos los problemas que pasan en el mundo porque forman parte de un mundo que se ha hecho cada vez más pequeño. La transformación del mexicano, gracias al triunfo del 2012, puede ser justamente esa, que el mundo ya no le dé miedo a los mexicanos. Palabra con la que no podemos relacionarnos con el mundo, y se llama miedo. Y ante ese miedo, la máscara. Por eso nos cuesta tanto trabajo la conformación de héroes. Porque todos estamos enmascarados. No hemos encontrado el valor político, el valor histórico de la conformación de héroes deportivos. Es una pena que este país tenga tan buenos atletas que 2 generaciones después se olvidan. ¿Quién de ustedes se acuerda de Rafael el Pelón Osuna? Radamés Treviño. ¿Cuántos Carlos Jalife? ¿Verdad? Juan Botella. No tenemos memoria. Y la memoria la vamos a construir mediante lo que hemos construido justamente. Ojalá la Universidad de Veracruz empiece, y ustedes que son jóvenes, que siempre los jóvenes son la pregunta permanente, o las preguntas permanentes, ojalá empiecen a preguntarse, ¿por qué el deporte mexicano está en estas circunstancias? Y ojalá ustedes nos ayuden con sus quinqués de preguntas a resolver lo que me parece un dominio clásico de la política. Es lo mismo que nos pasa en otras esferas del conocimiento. Pero yo quiero decir algo sobre el tema de las preguntas y lo que tiene que ver con el futuro de México, digamos, ya para terminar, que si México no practica deporte, no va a ser un país democrático. No puede haber democracia sin deporte. El deporte nos enseña respeto de reglas. Yo hasta ahora no conozco un equipo de básquetbol de Estados Unidos que salga a la calle diciendo voto por voto, casilla por casilla. Quien juega el juego político sabe respetar las reglas. México se partió en 2006 porque no es un país
democrático porque no es un país deportivo. Respetar las reglas, respetar al otro, reconocer las ventajas y los defectos del otro, pero sobre todo, reconocer el resultado de la competencia es de caballeros, porque el deporte también es practicado por caballeros. Ustedes cuando ven un partido de tenis, se dan cuenta que al final del partido, los dos jugadores llegan a la red. Eso indica que el deporte es un pacto de caballeros. De veras, no como el de los dueños de los equipos de fútbol. ¿Sí? Es un respeto a las reglas. ¿Cómo podemos jugar a la democracia si lo que más nos importa del juego político es el árbitro, el IFE? No los que compiten. México es de los pocos países en donde un partido de fútbol entre Chivas y Guadalajara se dirime no por el delantero, sino porque el árbitro se vendió. Somos un país que habita en la desconfianza. El pacto político es un pacto deportivo. ¿Cómo podemos hablar de un proyecto democrático de país si no somos capaces de juntar a 5 para hacer una selección nacional de básquetbol? Otra pregunta. ¿Cómo podemos hablar de democracia si desde 1976 México no asiste al básquetbol olímpico? ¿No se han preguntado nunca por qué no se nos dan los deportes de equipo? Hasta el 2012 se nos dio, y eso porque nadie pensaba en ese equipo, ¿Por qué no se nos dan los deportes de equipo? Trasladen eso a la familia, a la escuela, a la oficina. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas para armar un equipo? Si tenemos problemas para armar un equipo para la cascarita de la noche de soccer, ahora imagínense para trabajar. O sea, no quiero decir que el deporte sea la solución para los problemas o los grandes problemas nacionales. Quiero decir que a través del deporte podemos hacer preguntas sobre los grandes problemas nacionales. A mí lo que me gustaría, ya para terminar, generar en ustedes es una inquietud de qué tantas lecciones nos da el deporte cotidianamente a los mexicanos. ¿Cuántas les hacemos caso y a cuántas no? Se van a asombrar, la verdad, se van a asombrar de que tenemos mucho que aprender de nuestros hábitos deportivos. ¿Cómo queremos tener en el país un proyecto de éxito deportivo si no tenemos claro qué significa éxito en México? A mí me gustaría terminar con esta idea de que si vamos a hacer deporte, vamos a hacerlo bien, y de que la narrativa deportiva tiene que empezar en las universidades. Tiene que haber una historia del deporte de México, que no existe, una sociología del deporte de México, una sociología política del deporte mexicano, y va a salir de la universidad o de las universidades. No esperen mucho de los periodistas. Perdón. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que agregar? ¿Algo que comentar? A mí me parece que el deporte me recuerda también a la democracia, porque en conceptos son maravillosos y si se hicieran bien cambiarían muchas cosas, pero pues actualmente no. O sea, el deporte ya es un simple comercio. Yo la verdad no quería que México fuera al mundial, porque yo sabía que simplemente era gente esperando dinero y eso es todo. O sea, no íbamos a avanzar mucho y nada más era eso, era un negocio y eso es lo que es gran parte del deporte actual y eso me parece muy triste. Sí, en efecto, decía Ibar, el tema de, tienes toda la razón, el tema de cambiaron la ley los españoles y por eso después empezaron a promover el deporte. No, España entendió primero un pacto político en la Moncloa y en el pacto político de la Moncloa estaba la República, el regreso a la República, es decir,
No puede haber deporte español de éxito si ellos no hacen un acuerdo político antes a la muerte de Francisco Franco, 20 de noviembre del 75. A partir de ahí nace una España en la que el deporte forma parte de la nueva identidad republicana. No es al revés. O sea, no gracias al deporte vamos a cambiar, no. Primero tenemos que hacer un pacto político que nos lleve a hacer una proyección deportiva, como tú dices. Pongamos el otro caso, el caso de Cuba. ¿Por qué Cuba ha sido tan exitosa en materia de deportes? Porque Fidel Castro, entre otras cosas, era un gran deportista y entendió que la justificación política del socialismo de Estado implementado por él en Cuba tenía justamente la organización deportiva como base fundamental de una especie de dominio contra la libertad, en este caso el deporte. Pero Fidel practicó, como el Che, casi todos los deportes. Entonces, ojalá estuviera en nuestro debate en qué queremos hacer para el país, si queremos hacer clubes o si queremos convertir a las universidades en clubes para mantener el deporte de México. Pero no estamos en eso todavía. El gran tema para México es si el Piojo Herrera va a ser el técnico de la selección mexicana de fútbol. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad los universitarios para el pensamiento del deporte. Cada vez que quieran seguir un país exitoso en materia de deportes o en materia de bienestar, tiene el deporte involucrado. Se los digo en serio. Noruega, Finlandia, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, son países que hacen deporte. Además de verlo, lo practican. Para estas sociedades que encabezan también las listas de bienestar a nivel mundial, el deporte es fundamental. Para Japón y para China también. No es algo que esté fuera del dibujo. El deporte es algo muy íntimo en las sociedades contemporáneas. No son pocos los que llamaron al siglo XX el siglo del deporte. Su análisis requiere una investigación propia, un estudio jurídico propio, un estudio económico propio, porque el deporte también tiene sus propias cualidades sociales. ¿Alguien más que quiera? Sí, bueno, soy Ana Isabel Díaz de la Universidad de Guadalajara. Muy interesante el análisis, me parece que adecuado a las reflexiones que necesitamos como para cerrar esta mañana, pero sí hay algunos avances en concreto acerca de reflexionar cómo se van construyendo los héroes míticos, y me parece que sería interesante integrar la influencia que tuvo en este caso Santo el Enmascarado de Plata, porque ya hay algunos estudios antropológicos, por lo menos en nuestra universidad, como para ir relacionando cómo Televisa, cómo el Estado mexicano de alguna manera intentó, a través del héroe mítico luchador, el Santo el Enmascarado de Plata, y luego posteriormente Blood Demon, como alguien que pudiera tener una relación más popular, más de cerca con estas fantasías de lo que representa el héroe en nuestra sociedad. Y por otro lado, pues completamente de acuerdo en toda la parte de la disertación, de la conferencia, porque me parece que hay que responsabilizar en este caso ya en concreto a las escuelas formadoras. Yo vengo de la carrera de Cultura Física y Deportes, donde nosotros ya a través de la clase de Sociología del Deporte, Filosofía y Antropología del Deporte y la misma Historia del Deporte, estamos recabando la información que se produce por los propios investigadores, pero el dato es que estas investigaciones son resultados de tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, y no propiamente de un financiamiento que se dé por parte de las universidades para hacer la investigación, que creo que por ahí es donde viene también un gran quiebre, pero ya mañana los continuaremos viendo con las demás aportaciones de nuestros compañeros. Sí, muchas gracias. Sí, lo que les decía, ¿no? Estamos en el tema de los puertos. O sea, si recuperamos la palabra arroba, estará ligadísima con la cultura fenicia. Digo, ¿no? Y ahora decimos arroba muy fácilmente, pero en el mundo que vivimos es un intercambio de puertos, de portales ahora de Internet. En esa relación está el deporte. ¿Cuántos portales deportivos hay en México? De análisis del deporte en nuestro país. Muy pocos. El caso del Santo es emblemático. Voy a tratar de hacer una analogía. Ya sé que las analogías siempre son caprichosas y peligrosas. Me expongo a ello. El héroe en la sociedad norteamericana, el que no es deportivo,
hay análisis de Jean-Marie Brom, un sociólogo francés, que utiliza la figura de dominio interno de los norteamericanos en la figura del héroe deportivo. Es el number one, es el hombre del récord y de la estadística. Y de alguna manera deja ver que el héroe deportivo para los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial es la representación figurativa de la ausencia de padre. Paul Auster sacó un libro que se llama Dios es mi padre, donde le preguntaba a los norteamericanos cuál era la imagen que tenían de su padre. No faltó el que dijera, mi padre es Bart Simpson, mi padre es mi perro. ¿Sí? Si se dan cuenta, los norteamericanos desde Bart Simpson o de los Simpsons hasta Malcolm el del medio, la figura paterna es ridícula. Entonces, de alguna manera Brom no estaba tan equivocado. Sí hay una especie de representación de la figura paterna en el campeón deportivo en la sociedad norteamericana. Pero más allá de eso, la sociedad norteamericana ha generado sus propios héroes no deportivos. Batman, Superman. Uy, bueno, aparte ahora estamos ya, yo no sé cuál viene, ya no sé cuál es el que sigue, porque ya nos aventamos 7 Batmans, nos aventamos no sé cuántos Hulks. El héroe en el cómic norteamericano tiene mucho que ver con la cultura también sobre el tema de la figura paterna, pero yo quisiera sobre el tema que dices del Santo, o de Blue Demon. Santo y Blue Demon vivían en la realidad. Los dos personajes desaparecen, las dos personas desaparecen, y el que nace es el personaje. A nadie le importa cómo se llama Blue Demon. Es más, pocos creo que sepan cómo se llama Blue Demon. Alejandro Muñoz. Bueno. No, está bien. No nos interesa porque Blue Demon se encargó de matar a la persona cuando nació el personaje. Yo hice su biografía y les platico así como ya en la charla que yo nunca lo conocí. Desde la primera vez que nos vimos hasta el último día que nos vimos, él siempre trajo la máscara. Me acuerdo que una vez me dice, yo voy al cine en las mañanas o ya muy noche. Le digo, ¿por qué, Demon? Porque me delatan las manos. O sea, él era tan celoso del personaje que se había inventado, que si no lo delataba la espalda en la playa, lo delataban las manos en el cine. No hemos podido transformar esta idea de héroe en un asunto hasta de juego. Miren, las sociedades que hacen deporte tienen humor. ¿No se han dado cuenta qué solemne es la sociedad mexicana? ¿Qué pasaría si a algún, no sé, documentalista, como ahora es tan fácil hacer documentales, se le ocurre hacer una especie de tira cómica o de tira fantástica, haciendo que el santo nos defienda de los zetas, de los caballeros templarios? Está padrísimo, porque aparte parecen como carteles, ¿no? El santo contra la mano sin ojos. Digo, si ya nos salvó de las momias de Guanajuato, que nos salven de la mano sin ojos, incluso se me lo imagino con Clavillazo, la película, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hasta en la conversión de la figura nos está faltando humor. Yo creo que lo que nos dijo la doctora mañana es muy interesante, en serio, bien interesante. Cómo nos pone bien. Decía Pierre de Coubertin que olimpianizarse es estar feliz. ¿Sí? Yo creo que si hacemos deporte tendremos más humor, reiremos más. A final de cuentas, el deporte lo que nos da es una forma de estar bien. De eso se trata hacer deporte. Pero somos muy solemnes. Entonces, si nos metemos al tema voto por voto, casilla por casilla, vamos a seguir partidos a la mitad. Y miren, no estoy orientando a nadie en materia política. Lo que quiero decir es que tenemos que deportivizar el país, deportivizar la cultura, deportivizar el arte, deportivizar las cosas, y eso nos va a hacer mucho mejor como sociedad. Es una especie de catarsis social el deporte. Bueno, Mauricio, primero felicitarte por esta charla y compartir tu experiencia.
y la verdad vamos a quitarnos un poco los solemnes, así como dices, y me encanta eso, por favor, porque hablaste de deportistas mexicanos excelentes, el Pelón Osuna, Radamés Treviño, estuvo el Mano Santa aquí, tenemos 2 beisbolistas de primera línea, hablaste de Beto Ávila, todo esto, pero hay algo, yo te pregunto a ti, ¿qué tienes en contra de Hugo Sánchez? No, yo tengo nada, al contrario, una profunda admiración por Hugo, pero siento que Hugo representa muy bien eso. Hugo se toma demasiado en serio. Yo empiezo a desconfiar de la gente que habla de sí mismo en tercera persona. Es como si yo le dijera, Mauricio Mejía piensa que pues tenemos que hacer deporte. Y lo que nos pasa muchas veces a los mexicanos es que estamos 3 días en Madrid y ya estamos en la hostia, tío. ¿No? O sea, ya estamos, joder, que me cago en la leche, ¿no? O sea, pero me parece que Hugo Sánchez, sí, por ejemplo, en la figura de los héroes, yo diría que Hugo Sánchez es la representación heroica de una universidad muy importante para América, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Si se dan cuenta cómo hemos fracasado en materia de país con ese tema, Hugo representa a la Facultad de Odontología de la UNAM, universitario, emanado de la universidad, que compite en Europa, siendo joven, que va al Mundial de Argentina 78, que se convierte en un jugador que llega al Atlético de Madrid vendido, y luego en la gran figura del Real Madrid. Es decir, el mexicano deportista de clase mediero que llega al éxito. Hoy los Pumas no tienen jugadores de la universidad en la cancha. Y a mí siempre me ha llamado la atención el tema de los Pumas, porque los Pumas representan a la tribuna más crítica afuera de la sociedad mexicana. Es decir, fueron a la universidad, tienen ciertos niveles de conocimientos, son muy críticos con el Estado y con el sistema político mexicano, pero hacia adentro no son críticos. O sea, a ver, fíjense, la universidad debe tener, no sé, me voy a ir corto, 200,000 alumnos. Fíjense, CCHs, preparatorias, facultades, PES. ¿Cuántos chavos creen que tenga la universidad en estas instituciones? Solo en prepas, ¿eh? Y la universidad no puede encontrar a 11 que le peguen bien a la pelota, que sean universitarios y que revuelvan a la tribuna universitaria al estadio. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué nuestra universidad está al mismo nivel de discusión que el América, con lo que significa Televisa en este país? ¿Por qué la Universidad Nacional, la nuestra, donde yo estudié, comparte lugar de discusión con Ricardo Salinas Pliego o con José Antonio García? ¿Por qué los universitarios no decimos que la UNAM encabece una liga semiprofesional o una liga de competencia de fútbol con las universidades más importantes del país? O sea, a mí sí, la verdad, me produce un poco de pena saber que en el club universidad no hay universitarios, cuando el target de la universidad es, la gente llega a los 15, sale a los 22, 23. Pero ¿por qué la tribuna crítica a la UNAM no le critica eso a las autoridades del patronato de la universidad? Yo no quiero ser el puritano, no quiero decirles, yo no me meto a la ley de la oferta y la demanda. No, yo creo que está bien. Pero de lo que se trata es que funcionen las cosas. Está claro que los Pumas están en el último lugar porque no tienen una orientación deportiva. Las canchas, las áreas deportivas de la universidad no la conocen los universitarios. Es una pena. Yo creo que ese tipo de cosas preguntas nos tenemos que hacer. El caso de Hugo representa muy bien que en materia deportiva la UNAM, en este caso, no es un modelo a seguir para mejorar deportivamente al país. No tenemos seleccionados, los Pumas no tienen seleccionados nacionales hoy. Llegaron a ser la base de la selección mexicana de fútbol, y del básquet, y del vóley, y del tiro con arco. Yo creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y lo digo no con el afán de que yo tenga las respuestas. Yo creo que el conocimiento nace de las preguntas. La filosofía nació cuando alguien dijo, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Bueno, okay. Alejandro Alcázar, de la Normal Veracruzana.
hablaba de la construcción de la identidad de los héroes, y creo que por lo menos en la actualidad, vamos a hablar de los medios de comunicación mexicanos, sí hay como un remedio de esa situación, ¿no? Algo que asimila más o menos, que toman los medios a jóvenes, normalmente jóvenes deportistas, vámonos al fútbol porque pues es donde cubren normalmente más los medios de comunicación, pero como que construyen sobre ídolos de porcelana, y entonces de repente se hizo famoso, de repente le meten un boom, salen todas las entrevistas, salen comerciales de Banamex, ya está en la Coca-Cola anunciando cuánta cosa, pero no se esperan. Digo, vamos a pensar en otra cosa, un premio Pulitzer, por ejemplo, hablando de periodismo, no creo que se lo den a medio libro, ¿no? Por lo menos tiene que estar publicado, tiene que tener un movimiento y después se otorga un premio. Entonces, ¿por qué a media carrera están esponjando a una persona que todavía tiene oportunidad tal vez de fallar o de fracasar, ¿no? Y pasa mucho en México, que incluso hasta los mexicanos que están fuera de México de repente no se pueden salvar, como Mark Sánchez, que ni siquiera es mexicano, el quarterback de los Jets. Él es hijo de mexicanos, ni siquiera habla español, y de repente a TV Azteca le gustó, lo empezaron a esponjar, y al cabo de un año de trabajar con ellos, desapareció. Tanto que ya ni tiene la titularidad, están pensando en correrlo. Entonces, bueno, mi pregunta más clara es, aparte de criticar esto, de esperarse a que tengan una carrera como Hugo Sánchez, por ejemplo, lo comentaban, Hugo Sánchez para mí tenía la identidad de héroe, ya que después regresó y puede haberla arruinado con las acciones que tuvo, con las actitudes que tuvo, pero en algún momento sí lo fue. En algún momento Hugo Sánchez era intocable, tanto que con los atropellos que pudo haber tenido después en su carrera como director técnico, la gente lo defendía a capa y espada. Solo que, bueno, estiró demasiado esa liga y reventó. Ya concretamente mi pregunta es, entonces, ¿quiénes y cómo deben de construir esta identidad de héroe? Sí, es buena pregunta. Que cuando Nietzsche escribe La caída de los ídolos, o el ocaso de los ídolos, no se refiere a que los ídolos ya no sean vigentes en las sociedades contemporáneas. Se refiere a la ausencia de espíritu para asimilar a los grandes personajes. México no está viviendo meramente una crisis económica, ni una crisis de estrategia política del Estado mexicano contra organizaciones de la delincuencia organizada. Verlo así me parece muy simple. Yo creo que lo que tenemos, como bien lo decía Nietzsche con el caso alemán, tenemos una ausencia de espíritu, una crisis espiritual. O sea, tenemos la incapacidad de reconocer los altos valores éticos y los altos valores de representación espiritual que tiene el deporte mexicano. Porque a final de cuentas lo que tiene México es una crisis de lenguaje. Todo es lenguaje. Y se manifiesta en tener a un de cronista como Martinoli o un cronista como X le pongas, que su idea del mundo está representada en 200 palabras. Pero son 200 palabras que puede asimilar la persona a la que está dirigiendo la narración. O sea, tenemos una crisis espiritual porque tenemos una crisis de lenguaje. No hay otra. El lenguaje, decía Heidegger, es la gran morada. El lenguaje es el más preciado de los bienes que tiene el hombre. En la época de Shakespeare, los ingleses hablaban 7,000 palabras en promedio. Los norteamericanos de hoy hablan 450 en promedio. O sea, a nivel general tenemos una crisis de lenguaje. Y esa crisis de lenguaje es una crisis espiritual. Me metería también, a lo mejor, lo que vive en México es una crisis de admiración. ¿Sí? O sea, cuando tenemos un país que depende de 140 caracteres para explicarse el mundo, pero aparte lees los 140 caracteres y dices, Dios mío, me quiero morir. ¿Cuántas faltas de ortografía en 140 caracteres? ¿No? O sea, es imposible, pero se cometen. Cuando nuestra era es estar ligado a la relación con el otro a través de Facebook meramente, o sea, no satanizo las redes sociales, creo que van a enriquecer la cultura, pero si nuestro mundo se representa en 140 caracteres nada más, y de ahí queremos hacer una narrativa de los tiempos contemporáneos, entonces si se dan cuenta vamos a ir perdiendo poco a poco a los grandes mexicanos, porque yo vengo a hablar del deporte, pero también quien vendría a hablar del pensamiento hablaría de Octavio Paz. ¿Quién está leyendo a Paz?
a Reyes. O sea, es mucho más, ¿no? ¿Quién está leyendo? Es justamente eso. ¿Quién está leyendo? Y a mí me parece, y con eso termino, que nos hemos equivocado. Le hemos dicho a la gente, tienes que hacer deporte para estar bien, para estar sano, para tal. Tienes que leer para tal, para ser exitoso. Entonces, los niños de hoy pueden decir, perdóname, me he pasado leyendo 30 libros en el año y no consigo trabajo. Si le decimos a la gente, haz deporte para que te guste, lee porque te gusta. Si le quitamos la obligación al deporte y a la lectura, seguramente tendremos más chavos leyendo, ¿eh? No nos van a hacer mejores personas los libros que leamos si no los asimilamos. Hacer mucho deporte, yo fui clavadista 10 años, no me va a hacer una persona sana, incluso a lo mejor me puede hacer menos sano, porque hoy las rodillas empiezan a flaquear. ¿Sí me explico? Por la cantidad de desgaste durante tanto tiempo. Que hagamos deporte y que leamos porque nos gusta, no porque estamos obligados a hacerlo. Creo que puede ser un buen lema para comenzar un nuevo país. Gracias. Muchas gracias a Mauricio Mejía Velázquez por esta magnífica participación en el coloquio veracruzano de otoño, los desafíos del deporte en México. Le vamos a pedir, por supuesto, al doctor Enrique Florescano Mayor para que haga entrega de este reconocimiento por esta magnífica participación a este gran ponente, Mauricio Mejía Velázquez. Bueno, pues agradeciendo la presencia de nuestros ponentes de esta jornada matutina, María Cristina Rodríguez Gutiérrez, Eric Velázquez García y Mauricio Mejía Velázquez, concluimos precisamente esta jornada. Un aplauso para ellos, por favor. Y a todos ustedes, les invitamos para que estemos de aquí en punto de las 4:30 de la tarde para continuar con la siguiente jornada vespertina, en la que tendremos magníficos ponentes como Luis Miguel Gómez, Ramón Hernández Zamudio, Alejandro Toledo, Eduardo Morera Díaz. Muchas gracias.